¿Se oye esto? Sí. Bien, sabido es que los historiadores tenemos un cierto culto a los legajos, que está escrito, está lleno de polvo y demás. No sé por qué, muchas veces nos encontramos que esos legajos, a pesar de estar escritos, sin embargo, no reflejan la verdad en muchos otros casos, ¿no? Por ejemplo, si fuésemos al archivo del PC, veríamos que, estaba acordándome a medida que iba hablando con Salvador, que esos escritos o documentación que se contienen en el archivo del PC, pues todavía, si los leemos, en los años 48-49, parece que la guerrilla tenía visos de ganar, ¿no? Evidentemente estaban absolutamente las antípodas, ¿no? O si fuésemos a lo que es el archivo de la Guardia Civil, absolutamente llena de falsedades, mentiras, pintar a una hora que luchaban por la libertad, por la democracia, y sobre todo, y en esto no hay ninguna duda, luchaban por un mundo mejor, pues, bueno, estaría también llena de cuestiones totalmente inexactas, ¿no? Los sumarios del Archivo General de la Guardia Civil. Yo, a pesar de, bueno, evidentemente, dedicarnos a este oficio de historiar, tuve, si se quiere, la suerte de iniciar este tipo de andadura cuando todavía, digamos que no estaba tan sujeto a unas normas, a un canon concreto y determinado, que es el de ser profesor y dedicarte evidentemente a dar clase. En ese aspecto, bueno, pues a lo mejor hubiese tenido una visión más reduccionista en aquel momento, porque mi contacto con el mundo de la guerrilla fue un día, no recuerdo exactamente, sé que había elecciones municipales, regionales, en nuestro caso, en Castilla-La Mancha, y fuimos a dar un meeting, tener un acto político en un pueblo que se llama Villanueva de San Bartolomé. Evidentemente ustedes no lo conocen, no tienen por qué, está a unos 40 o 50 kilómetros de Talavera, no sé exactamente cuánto, pero tiene una virtud, para mí tuvo una virtud, y es que en ese pueblo, tras el merato, que llaman el meeting, entonces tenía más énfasis mitinero que puedo tener ahora, tomándome unas cervezas allí con unos militantes comunistas, repito, año 1993, me dijo, dice, bueno, sí, mi padre estuvo aquí arriba en estos montes pegando tiros. Yo ya había terminado hacía bastantes años la carrera, porque la terminé en el 79, en el 80, ya siendo algo mayores, y ya tenía hecho también el doctorado. Por lo tanto, debería haber sabido que durante una etapa de la historia de nuestro país, de España, pues había habido gente que no se había resignado, por lo que luego hubiese sido, no se había resignado a entregarse, o no pudo escaparse, o luego se escapó además de las cárceles y había estado pegando tiros contra el régimen totalitario fascista, sin ningún tipo de bajes, y no hay ninguna cuestión que nos impida utilizar este término para lo que es la dictadura franquista, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Lo digo porque hay debates y el régimen autoritario, totalitario, sin ningún tipo de duda y ningún tipo de género, ¿no? Y bueno, pues debería haberlo sabido, pero no me lo imputo a mi desconocimiento, que también lo podría haber hecho. La cuestión es que en esta época, en 1993, esto de la guerrilla no merecía ninguna línea en los libros de historia. Y evidentemente nosotros en la universidad, a pesar, ya digo, de ser doctor en historia, y además historia contemporánea, tendríamos que haber conocido a eso, no, porque no se había investigado. Por lo tanto, en 1993 yo tengo mi primer contacto con este mundo del que tanto hemos hablado aquí en Santa Cruz de Moya, precisamente a través de la historia oral, a través de un enlace de la guerrilla. Y eso es el punto de partida, y eso es lo que en ese momento, siempre por dejadez, y lo fuimos dejando, y hasta 1997, cuando se me ocurre llamar un día a este hombre, resulta que fallecido hacía una semana, 10 días a lo sumo, ¿no? Me pillé un rebote cojonudo, y a partir de esos momentos me
juré que no iba a volver a ocurrir. Yo vivo en Talavera de la Reina, y Talavera de la Reina es una población de aluvión que a mí me ha venido fenomenal para el estudio de la guerrilla. Es un lugar privilegiado, porque en Talavera de la Reina, yo lo diré porque cuento esto, hay gente de todos los lugares, gente de Ávila, gente que tuvo que ver con la guerrilla de Ávila y estuvieron en Talavera, gente de los Montes de Toledo, de Ciudad Real, digamos, de Cáceres, de Badajoz. Vinieron ahí en un momento determinado de un incremento demográfico importante que tuvo Talavera, ¿no? Y como digo, una vez que había fallecido este hombre, que era un hijo de Quincoce, Jesús Gómez Recio, que había sido alcalde de ese pueblo, de Albianovita, de la nueva de San Bartolomé, pero también coloquialmente se conoce como Albianovita. Este hombre se fue a la sierra, y de ese mismo pueblo, que chiquitito, se fueron 22 guerrilleros, de los cuales uno fue su hermano, otro fue un sobrino y 2 fueron sus hijos. Los 5 murieron, ¿no? Ya adelanto esa cuestión. Yo, a partir de ese momento, empecé en 1997, la primera entrevista que yo quise hacer fue a otro de los hijos que quedaba todavía vivo de Quincoce. Quincoce tuvo 5 hijos, una chica y 4 varones, de los cuales, como digo, 2 murieron fuera, ¿no? Fui a entrevistarle, recuerdo conmigo, y bueno, esto ahora le hemos ido aprendiendo, pero ya había algo que nos decía que a esta gente había que entrevistarlos, estos enlaces había que entrevistarlos si es posible, porque todavía había mucho miedo, entrevistarlos allí en su casa, sin nadie por medio, sin televisión, sin nada que nos pudiese más o menos distraer, ¿no? Y este hombre Avelino, se tiró toda la entrevista llorando, venga a llorar, y no era para menos. Había perdido a su padre, había perdido a 2 de sus hermanos, había perdido a su tío, había perdido a su primo, ¿no? Y yo me planteaba muchas veces, no sé, ¿no será mejor tirar la toalla? ¿Qué necesidad tiene esta gente que yo venga aquí a recordarles un tiempo que para nada fue bueno, que fueron perdedores? Habían sido y lo seguían siendo, ¿no? Afortunadamente seguimos hacia adelante, ¿no? Y a partir de ese momento empecé, y se convirtió prácticamente como una especie de droga. Tenía que entrevistar a gente. Y en Talavera tuve la suerte de un viejo militante comunista que tenía una memoria, pero de esas prodigiosas. Empezó a decir, mira, tal día fusilaron aquí a 3 por haber sido colaboradores o enlace de los huidos. Eran los años 40, 1940, 1941. Se llamaba Jesús López Sánchez. Ese hombre me fue abriendo cantidad de puertas. Y vamos, evidentemente, para que esta gente pudiera hablar, necesitabas haber tenido a alguien que realmente hiciese un poco de valedor, porque ¿quién eras tú? Repito, todavía en 1997, 98, el año 2000, hay gente que tenía miedo. Tanto es así que un día, yendo con Jesús, fuimos a entrevistar a una mujer que había estado a la sierra, que era de la casa del Tajo, se llamaba Saturnina Serrano, y para más interés también su marido, Teodoro Muñoz, había estado a la sierra. Joder, vamos allí a verlo, yo iba muy contento, era la primera vez que tenía acceso a una mujer, ¿no? Que es sumamente difícil y complicado. Y además siempre se mostraron mucho más esquivas, siendo bastante menos numerosas, no eran tan proclives, ¿no?, a contar lo que les había ocurrido. Y esta mujer, todavía lo tengo grabado, nos cerró la puerta a Jesús López, el señor ya tendría 70 y tantos años, 80, que tenía amistad con él, pero nos dijo, chicos, esto fueron locuras de juventud, y nos cerró la puerta literalmente ante las narices. Ya os digo que nos pillamos un rebote cojonudo. No fui capaz de hablar con ella. También es verdad que yo respeté en ese momento su silencio, y después también, pero su marido luego terminó buscándome y me contó lo que me quería contar, ¿no? Y bueno, en ese sentido lo agradezco. Pero, en fin, aquello no era ni mucho menos fácil. Pero a partir de ahí, como digo, en Talavera yo habré entrevistado a unos 50
50, 60 personas. En total habré hablado con unas 300 que me han aportado bastantes datos sobre esta cuestión. 300 entre los que hay 25 guardias civiles, entre los que hay un guerrillero, entre los que hay solo una guerrillera, gente que fue secuestrada por la guerrilla, gente que fue robada por la guerrilla, gente que colaboraba con la guerrilla, ¿no? Gente que tuvo la mala suerte también de ver cómo algunos de sus familiares eran asesinados por la Guardia Civil. Y eso fue algo que fue aportando una atmósfera que sin esa memoria viva, evidentemente, aunque luego al final, si me acuerdo, pero si acaso se me pasa, no doy las gracias, es verdad que en buena parte de las páginas que hemos escrito nosotros se lo debemos a la Gavilla Verde, se lo debemos a gente que ha ido haciendo estas jornadas, porque aquí, estaba sentado aquí, recuerdo haber visto un día, era cuando presentaba el libro de la guerrilla antifranquista en Toledo, y yo hablo de Carrete, y de pronto dice un señor, yo soy Carrete, ¿no? Imaginaros la sensación que a mí me dio de un pálpito, de decir, joder, tengo aquí a una memoria todavía que me va a aportar cantidad de cosas, como así fue, ¿no? Sin esta memoria viva, sin estos guerrilleros, sin esta gente que yo he enumerado anteriormente, es muy difícil escribir, porque es complicado escribir sobre la guerrilla, no que nos queramos poner medallas, es muy complicado porque hablamos de demasiada subjetividad. Las fuentes escritas son subjetivas y evidentemente la memoria oral es totalmente subjetivo. Por lo tanto hay que saber cribar e intentar hacer una cosa, independientemente de que tengamos ideología, pero un libro no es en este sentido algo que simplemente vayamos buscando una visión exclusivamente, ¿no? Tú intentas aproximarte en ese oficio de historiador a lo que supones que es la historia, ¿no? Y hemos ido haciendo prácticamente de lo que es policía, a veces detectives privados, para ver dónde vivía determinada gente, llamar a ayuntamientos, ir a un sitio, ir a otro. Por ejemplo, encontrar a María Gollería, la quiero enumerar después del portazo que nos dio en su momento Saturnina Serrano. Es una mujer que en un principio se negó a hablar. A gente, en algún libro por ahí dicen que María le chichó pestes porque no quería hablar. Yo conseguí hablar con María utilizando un recurso que tuve en manos y que nos funcionó, y fue coger a un guerrillero que vivía cerca de Talavera, en un barrio de Talavera, Patrocinio, y este guerrillero se llama Garrafa, ¿no? Pedro López Tena. Estuvo en la guerrilla con chaqueta larga y estuvo, por lo tanto, en la guerrilla con María Gollería. Cogimos a Garrafa y fuimos a Alía. Sabíamos que, previamente habíamos indagado, sabíamos que Alía estaba en Alía, que es su pueblo natal, aun cuando ella vivió y falleció además en Hospitalet. Fuimos con este guerrillero, y entonces eso la ablandó y empezó a contarnos cosas. A partir de ese momento, luego teniendo muchas conversaciones, sobre todo telefónicas, y también otra información que me ha ido proporcionando Jaume Valls, ¿no? Un hombre que vive en Hospitalet, muy ligado también a la recuperación de la memoria histórica, el Front de la Libertad o eso, ¿no? Bien, es verdad que cuando estábamos entrevistando a María, y esto para que veamos que a veces no es que te jugaras en físico, ni mucho menos, pero recuerdo que estábamos allí en el pollete de su casa, en Alía, una localidad extremeña, y su hijo no tenía ninguna gana de que nos contara cosas. Su hijo parecía un fuerte, iba con el torso desnudo, era en verano, y cada vez que pasaba, ya está bien, no sé qué, voy a pegar pasaba, se iba, y nosotros seguíamos allí un poco, y luego volví otra vez, y al final nos violentó un poco, pero conseguimos ir sacándole información. Luego se mostró excepcional María, una mujer brava. Yo creo que la documentación todavía no la he imprimido del todo, la que tenemos de ella, y para mí creo que quizás sea la guerrillera o la mujer más guerrillera, ¿no? de las que hubo, porque encuentro lo que se ha dicho a veces sobre el papel de la mujer. Yo discrepo en sumarios o hablando con guerrilleros que, por ejemplo, la agrupación extremeña hubo 5 o 6 mujeres, y las mujeres se dedicaban a lo que
siempre, por desgracia, los hombres han querido que se dedique en esta sociedad absolutamente todavía patriarcal, de que eran muchos restos de eso, ¿no? Y esas sus labores, ¿no? Y estas mujeres en la sierra hacían, por desgracia, también eso, eran sus labores, ni más ni menos. Esta mujer, sin embargo, fue bastante brava y en el momento determinado disparó. En su momento también localicé a Manzanero Marín. José Manzanero Marín era un militante importante del Partido Comunista en su momento, secretario general del Partido Comunista en Extremadura. Puso en marcha la 200 División de Guerrilleros. Es un hombre, murió siendo, iba a decir, bastante estalinista, lo digo, y es un hombre que a mí me sirve de base para quitarle a veces, ¿no?, cierta aureola de romanticismo que hemos añadido, sí, a todos, no todos lo tuvieron. Manzanero Marín es un personaje que, siendo un militante comunista, teniendo experiencia guerrillera, sin embargo intentó irse en 1940 a Francia y luego, cuando pudo también, aunque volvió otra vez a la sierra, se escapó en 1949 a Francia. A este hombre fui a verle a Francia, es uno de los que más me ha aportado. Es un hombre muy valioso porque llegó a liderar lo que es la agrupación guerrillera de Toledo. En realidad él dice que se llamaba agrupación de los Montes de Toledo, Ciudad Real y Badajoz, pero él desertó de la guerrilla, llegó a Francia y logró sobrevivir. Hay un guerrillero, yo no voy a enumerar todo, entre otras cosas ya no me acuerdo, cuando en todos los libros que hemos hecho siempre al final vienen testimonios orales, ¿no? Hay un hombre para mí maravilloso, me aportó muchísimo, que se llama Veneno. Veneno estuvo en la sierra pegando tiros, en las sierras del centro, siempre lo pongo como ejemplo, hasta 1955, junio de 1955, un caso de longevidad sorprendente. Evidentemente era un hombre terriblemente desconfiado. Yo lo localicé, vamos, con otro compañero localizamos su teléfono, estábamos que siempre íbamos a Francia, y al final vino él a Talavera, se quedó en nuestra casa. Y era un hombre tan desconfiado que, estando en Talavera, también casualidad, estábamos sentados en la única calle peatonal que hay en Talavera, que es la calle San Francisco, y cuando estábamos aquí sentados pasa una persona, se quedan los dos mirando, se conocían, eran los dos militantes comunistas de la misma agrupación en Francia, y sin embargo Veneno no le quiso decir por qué estaba en Talavera, por qué había bajado. Él, si sobrevivió, era porque siempre fue terriblemente desconfiado. Al máximo, todavía en el 2007, 2008, no recuerdo el año en el que vino a vernos, pues todavía seguía siendo desconfiado, incluso no verbalizaba el porqué de su estancia en esta ciudad. No, yo se lo digo simplemente porque es verdad que muchos tuvieron suerte, él tuvo suerte evidentemente, ¿no?, para haber mantenido esa longevidad en la sierra, pero evidentemente es una astucia y desconfiaban absolutamente de todo. Por eso, la mayor parte de los guerrilleros a los que yo he logrado entrevistar desconfiaban de todo. No tenían ninguna confianza, a veces mal hecho, en sus propios compañeros. Luego he ido entrevistando a más gente, no me voy a ir saltando, evidentemente. Algunos los he logrado entrevistar gracias a estas jornadas, como el Cariñoso de Gredos. Yo cuando fui, si no llega a ser por esta jornada, Cariñoso de Gredos, tengo un Cariñoso en Cantabria, pero me contó más cosas muy interesantes sobre mi zona, ¿no? Y luego está el tema de las familias. Para mí, y en este sentido sí que, bueno, las aportaciones que hemos podido hacer. Recuerdo la familia del Rubio de Navarmosa. La primera vez que hablaron conmigo, o la primera vez que hablaron, el Rubio de Navarmosa murió en abril de 1941. Queréis creer que su familia, cuando yo la entrevisto finales, ya os digo, a partir de 1997 le puse las pilas y aun cuando sin carnet de conducir, como no tengo, iba pillando un amigo, al final terminé quemándolo a todos, afortunadamente siguen siendo mis amigos, pero les hacía ir un día a un sitio, otro día a otro, y cuando logré hablar, por ejemplo, con la familia del Rubio, no habían querido decir absolutamente nada a nadie, ni a sus nietos ni nada. Sus nietos, algunos me llamaban para luego decirme que gracias a mí habían sabido que era su abuelo. Eso me ha ocurrido muchísimas veces. Estoy hablando en 1997-98. Ya sabéis que el Partido Socialista había ganado muchas elecciones, había estado en el poder desde 1982, había
sentían un enorme miedo. La familia de Chaqueta Larga, que al principio me decía, joder, ¿cuánto me vas a dar si te cuento esto, no? Al final terminaron contándonos todo y encima regalándonos miel, ¿no? Porque no... Bueno, ellos creían que lo que nos estaban contando valía mucho, y es verdad que valía, pero no crematísticamente, porque eso, y eso lo sabe perfectamente Salvador, los libros cuestan dinero. La investigación cuesta mucho dinero. En este país, no hay que decirlo, los investigadores que tenemos en nuestros ámbitos están cogiendo las maletas y están marchando. Aquí no se puede investigar y en este aspecto no hay proyectos, o están reduciendo muchísimo todo lo que es el capítulo de la investigación, ¿no? Bien, pues son muchísimas cosas las que a través de meter con estos peregrinales pues hemos ido viendo, ¿no? Normalmente hemos terminado siendo amigos de muchos, evidentemente no puedes ser amigo de todos, ¿no? Y hay mucha gente que lo que cuentas no le gusta, o te dice que no es así, o te pone pelos y demás, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Y para ir un poco terminando, sí que quiero deciros también un par de cuestiones para lo que sirve la historia oral, ¿no? Uno de los guerrilleros a los que yo localicé, que se llamaba Tánger, que no quería hablar, y esto era ya del año 2000 más o menos. Este hombre tuve que recurrir, pues siempre tienes que buscar a alguien que realmente le diga, mira, si esto lo van a utilizar en favor tuyo, y etcétera, ¿no? Este hombre Tánger me habló porque la farmacéutica, a la cual él le debía favores, pues era amiga mía, y al final, gracias a eso, pude hacer una entrevista. Y me contó un caso para que vean la importancia que tiene esto en la memoria histórica. En las fuentes de la Guardia Civil aparece que un señor que matan en un pueblo, en la línea entre Toledo y Cáceres, le matan, y aparece como que era un guerrillero, porque ellos en su tecnología un bandolero. Bien, cuando yo hablo con Tánger, resulta que nada más lejos de la realidad. Este pobre hombre al que matan o asesinan a sangre fría a la Guardia Civil era un pobre hombre que estaba cortando leña. De pronto llegan dos guerrilleros que habían intentado un secuestro y le había salido mal. Uno de ellos era Tánger, porque hizo la mili en Julián López Jara, había hecho la mili en Tánger, y ese era el apodo que él se pone. La Guardia Civil prácticamente les tiene ya, les va a coger, les va a echar mano. Miran por donde estos dos se encuentran en la mula en la que este hombre estaba cargando la leña. Se la quitan, se montan en la mula, logran escaparse, se adentran en la sierra. La Guardia Civil todo mosqueado, cabreado, porque se le había escapado su botín, su gran presa. Lo que hacen es asesinar a sangre fría a esta persona, y aparecen los libros, en algunos he tenido que decir, oye, que eso no es así, no parece como un guerrillero, no tenía nada que ver con esa situación, ¿no? O decirle a algunos familiares, tu familia fue asesinada en tal sitio, murió en tal otro, y hay algunos que no les ha preocupado absolutamente nada. Es más, los familiares, por ejemplo, de un guerrillero que se llamaba Acero, se creía que le había matado otro guerrillero que se llamaba Chaqueta Larga, cuando realmente, si hubiese leído cualquier libro, podría haberse enterado que su hermano Acero fue asesinado por la Guardia Civil. Casos como esos, por desgracia, te encuentras muchísimo. Para eso sirve realmente la historia oral, ¿no? Y bien, para no ir alargarme demasiado y ajustarnos al tiempo que nos ha dado aquí el amigo Fiende, sí deciros, bueno, siempre que nos llaman, si vamos a venir, si vamos a colaborar con las jornadas, cosa que hacemos siempre gustoso. A veces las limitaciones técnicas, otras veces la lejanía geográfica del lugar donde yo parto, ¿no? Pues te lo piensas, pero al final ya ven ustedes que estamos aquí. Pero sí es verdad que este fin de semana, de no haber estado aquí hablando de la guerrilla, había estado escribiendo de la guerrilla, porque estamos terminando un libro, que es un libro bueno, es una forma de contar en unas personas lo que puede simbolizar toda esta gente que tuvieron la sierra, ¿no? Y es un libro sobre Jesús Bayón González, un asturiano, un bravo asturiano, que fue el impulsor de la guerrilla de la zona centro, que es la que yo estuve, Toledo, Cáceres, Badajoz, norte de Badajoz, parte de Ciudad Real,
Ávila y bueno, la conexión con Madrid. Este Jesús Bayón me he descubierto ahora, había gente que lo sabía, yo voy a intentar difundir un poco más, que este hombre fue nada más y nada menos que secretario general del Partido Comunista en el interior de España. Este hombre muere curiosamente en Talavera, también es una circunstancia un poco anecdótica, pero bueno, son cosas esas que se dan, ¿no? Y este hombre termina suicidándose en Talavera para no caer en manos de la Guardia Civil. No es de recibo que no aparezca ni tan siquiera reflejado en la historia del Partido Comunista, siendo como era secretario general de ese partido al que dedicó la vida, y por seguir esos ideales y realmente por cumplir con las órdenes que le daban. El Partido Comunista, sobre todo ya en manos de Carrillo, a toda esta gente que osó en parte quedarse en el interior de España, que como decía Jesús Bayón, que era una especie de ratonera, él lo dice en una de las cartas a las que he accedido, pues esa gente, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Monzón u otro, pues quedaron relegados solo en el cajón de los olvidos una vez que determinada gente se hace con la agenda del Partido Comunista, ¿no? Por lo tanto, no me eximía este fin de semana de haber estado, si no hablando, habría tenido que estar escribiendo, pues prácticamente ya este fin de semana quería haberlo terminado. Y aunque es posible que, independientemente de que el libro ya estará, evidentemente, el año que viene fuera, no creo, no sé, voy a adelantar mucho las circunstancias, que el año que viene estemos aquí. Sí que quiero, pues acaso, siempre pienso que no, creo que al final terminamos viniendo. Sí que quiero agradecer enormemente el esfuerzo que la Capilla Verde ha hecho por recuperar la voz de estos vencidos, yo a veces soy un poco pesimista, digo, derrotados, ¿no? Pero evidentemente el hecho de que se hagan esto a lo mejor es que no lo fueron tanto, ¿no? Por lo tanto, agradezco aquí a Adolfo, agradezco evidentemente también a Juan B, a gente como Teo, que esta mañana nos ha enseñado los alrededores tan maravillosos del pueblo, a gente como Pedro, que espero que tenga la mayor de las fortunas, ¿no? Y evidentemente agradezco también que gente como ustedes se acerquen aquí a escucharnos estos rollos que a veces les soltamos, porque sin ustedes evidentemente nosotros tampoco